verso 1. Vamos a leer todos, por favor. Josué, el capítulo 1, el verso 1, tiene como título, escúcheme, preparativos para la conquista. Amén. Preparativos para la conquista. Y dice de la siguiente manera: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Escúchame el verso 5, lo que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y escuche, porque quiero que entienda esta palabra: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Señor Jesús, en esta noche, Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que me has dado de estar aquí esta noche, Señor Jesús, muy necesitado de ti, de tu palabra, de tu presencia. Pero Señor, con humildad aquí estoy porque así lo has querido. Yo te pido que me uses en una manera especial en esta noche, Señor. Todos aquí, sin excepción, estamos muy necesitados de tu palabra, Señor. Permite que tu palabra en esta noche, Señor, corra, sea glorificada, Señor. Que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que dé ese crecimiento que necesitamos, Señor, para edificación de la iglesia, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Quiero contarles, estaba esta tarde estudiando allí en el negocio donde trabajo, y me entró la llamada para que predicara hoy aquí en el culto. No estaba en mis planes, pero en los planes del Señor son diferentes. Y estaba sacando un mensaje, por la gracia de Dios, debo de predicar el sábado en una congregación. Y el Señor me regaló un título a este mensaje y es la generación del relevo. Y se viene trabajando esta semana con el comité de Edad Dorada. Y entonces yo le dije: Señor, ¿usted quiere que yo predique esto esta noche? He venido sacando el mensaje hace varios días, orándole al Señor, y el Señor me dijo: sí, vaya, dígales a ellos que necesitamos ver la generación del relevo. Amén. Así he titulado este mensaje en esta hora, y le quiero explicar un poco acerca de lo que quiere decir la generación del relevo. La expresión generación del relevo se refiere al grupo de personas más jóvenes, escúchenme todos por favor, que está destinado a sustituir o tomar el lugar de quienes actualmente ocupan posiciones importantes en una sociedad, organización o ámbito determinado. En otras palabras, es la nueva generación que asumirá responsabilidades cuando la generación anterior se retire, envejezca o deje de ocupar algunos roles. Y quiero hablar en esta noche de algunas características de la conquista. El título allí de Josué capítulo 1 es preparativos para la conquista. Y el Señor le revela a Josué y le dice: mi siervo Moisés, tu mentor, tu pastor, el que te enseñó todo lo que tú sabes, quien te lideró por tantos años, murió. Así le dijo. Y necesito entonces que dejes de llorarlo. Necesito que todo el pueblo deje de llorarlo, que ya no estén más en luto, ya no estén más tristes. Necesito que se levanten todos, porque necesito que crucen este Jordán y entren a la tierra prometida. Eso lo leíamos. La primera ciudad con la que se iban a enfrentar era Jericó. Y Jericó fue la primera ciudad que el pueblo tenía que vencer.
Y escúcheme bien, si el pueblo no vencía en Jericó, no conquistarían la tierra. Si el pueblo no tomaba esa ciudad, no tenían la oportunidad de conquistar la tierra prometida. La primera ciudad, la primera conquista era demasiado importante para el plan de Dios con aquel pueblo. Por eso es que cuando Dios le dice: Josué, levántate y cruza este Jordán, le da una promesa muy importante. Me encanta esta promesa. Le dice: todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. ¿Ah? Qué bendición. Le dice: todo lo que pises es tuyo. Imagínense usted esto. Pero esa no fue la promesa más grande. La promesa que más me gusta es que le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Oiga, qué promesa tan grande le dio Dios a Moisés. Esto es algo grande que Dios le diga a uno: oiga, no se preocupe. Qué promesa tan grande la que le dio a Moisés. Que le diga el Señor a uno: como estuve con Moisés, estaré contigo. Aleluya. Y escúcheme, porque traigo una palabra para alguien esta noche. Tú no estás solo. ¿Ah? Tú no estás solo. Crees que estás solo. A veces te sientes solo, que ya de pronto no puedes. Pero escúcheme: como estuve con Moisés, estaré contigo, dice el Señor en esta noche. Pero ¿por qué es tan importante entender la diferencia esta noche? Porque el Señor le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Él no le dijo: lo que hizo Moisés, tú lo vas a hacer. Él le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Moisés fue un hombre grande en Dios. Moisés fue el hombre que se enfrentó al emperador más grande de la época, el faraón. Moisés fue el hombre que Dios usó para que su vara se convirtiera en una serpiente. Moisés fue el hombre que Dios usó para enviar las 10 plagas contra Egipto. Moisés fue el hombre que Dios usó para que la noche que salieron de Egipto alzara su vara y el mar se abriera en dos. Alabanzas al Rey. Moisés fue el hombre que Dios usó para que cuando golpeara la peña saliera agua de allí y todo el pueblo pudiera beber. Dice la Biblia que cuando Moisés descendía del monte de estar con Dios, se tenía que poner un velo sobre su rostro, porque era demasiada la gloria que irradiaba este hombre. Aleluya. Ese era Moisés. Ese era el mentor de Josué. Esa era la generación anterior, la generación de Moisés. Era una generación demasiadamente usada por Dios. Era una generación ungida. Era una generación que había visto milagros en el desierto. Era una generación que tenía tanto poder y tanta gloria, que me imagino al pobre Josué pensando: ¿y cómo le voy a hacer yo? Oiga, ¿cómo voy a ser yo si no soy ni siquiera la mitad de lo que fue Moisés? ¿Cómo voy a ser? Yo creo que este hombre estaba preocupado. Y miramos estos hermosos ancianos que nos han bendecido la vida. ¿Cierto que sí? Esta es la generación anterior. Esta generación es especial. Aleluya. Pero usted y yo, querido hermano, y no hablo con los jóvenes nomás, porque el tiempo determinado de una generación es aproximadamente 40 años. Así que usted y yo entramos en esta generación. Esta generación la que va a tomar la antorcha. Gracias por el que dice amén. La generación que va a tomar la antorcha. La generación de Josué. La generación de conquista. La generación que va en avance. Esta es la generación que usted y yo nos tocó vivir. Aleluya.
Pero yo no sé si a usted le ha pasado como a mí. Y yo miro las generaciones anteriores a nosotros, esa generación de fe, y me da susto también. Y yo digo, yo no tengo ni la mitad de lo que ellos tienen. Y yo me pongo a mirar a la generación anterior y yo digo, wow, hasta gente la usó mucho el Señor. Y estuve por allí mirando. El hermano Larsen fue una figura clave en el establecimiento del movimiento pentecostal aquí en Colombia. Él fundó la iglesia aquí en Colombia, la iglesia pentecostal, en Bucaramanga, en Medellín, en Barranquilla. Dirigió obras misioneras en Ecuador y Bolivia, y llegó a Colombia en el año de 1937 y es considerado pionero de la iglesia pentecostal unida de Colombia. Eso es mucho nivel. Amén. Eliseo Duarte se formó como ministro al lado del hermano Larsen. Dios lo usó para formar obreros y fundó iglesias en varias ciudades, en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Durante 28 años fue instrumento que Dios usó para el desarrollo de la iglesia pentecostal unida latinoamericana. Domingo Zúñiga, usado por Dios en grandes milagros. Reinel Galvis, Álvaro Torres y entre muchos otros. Y yo los miro a ellos y digo, qué cosas tan extraordinarias hicieron estos hombres. Aleluya. Así que yo me siento como Josué. Sentimos que tal vez no somos dignos. Pensamos, ¿qué voy a poder yo? Yo no soy capaz. Pero el Señor no le dijo a Josué, usted va a hacer lo que hizo este hombre Moisés. No. Él le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Aleluya. Es imposible hacer lo que hizo Moisés. Es imposible hacer lo que hicieron los apóstoles. Es imposible hacer lo que hizo la generación anterior. Pero es que no vas a hacer lo que ellos hicieron. Aleluya. Como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. No te preocupes. Alabanzas al Rey. Si ellos vieron el mar rojo abrirse, tú verás las aguas del Jordán abrirse. Alabanzas al Señor. Si ellos vieron a Faraón caer, tú verás a Jericó caer. Si ellos vieron columnas de nube y de fuego, tú verás el sol y la luna detenerse. Si ellos vieron a Faraón rendirse, tú verás la tierra prometida conquistada. Por eso no le estoy diciendo a usted esta noche que vas a hacer lo mismo. Puedes hacer cosas más grandes y mayores de lo que ellos han hecho. Alguien que pueda adorar a Cristo esta noche. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso yo no estoy de acuerdo con algunos que piensan de esta manera. He escuchado a muchos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se están muriendo todos los pastores de la vieja guardia. ¿En manos de quién va a quedar esta iglesia? He escuchado a mucha gente. No se preocupe usted, porque el dueño de esta iglesia no es Moisés. El dueño de esta iglesia tampoco es Pablo ni Pedro. El dueño de esta iglesia no es Domingo Zúñiga ni Álvaro Torres. El dueño de esta iglesia tiene un nombre que es sobre todo nombre. Alguien lo puede adorar esta noche, y Él está aquí en medio de nosotros. Oh, gloria a Dios. Tiene un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre ante el cual se tiene que doblar toda rodilla de lo que hay en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Alabanzas al Rey. Esta iglesia sí tiene Dios. Gloria al Señor. Y yo entendí con esta palabra que nosotros no tenemos que estar pensando en lo que hicieron los demás. Gloria a Dios por todo esto. Gracias a mi Dios por los hombres que han venido abriendo brecha desde el Pentecostés hasta el día de hoy. Porque han abierto brecha para que usted y yo hoy estemos aquí. Mi abuela fue una mujer usada por Dios, yo la recuerdo. Una mujer vigorosa que en medio de sus enfermedades ahí estaba sirviéndole al Señor. Y el Señor me dijo, tú no tienes que hacer lo que hizo tu abuela.
Por eso te llamé a ti ahora. A ella la llamé en otro tiempo. A ti te tocó este tiempo. Alabanzas al Rey. No tienes que hacer lo que ellos hicieron allí, porque como estuve con ellos, también estaré contigo. Quiero hablarle de la situación en la que estamos. El tiempo de Dios es perfecto y usted y yo estamos en el tiempo de la transición y la conquista. Alabanzas al Señor. La transición y la conquista. Gloria al Señor Jesús. Dios ha levantado grandes hombres y mujeres en nuestro país, en nuestro distrito, en nuestra ciudad. Pero ellos ya se están preparando para empezar a pasar la antorcha. Porque llegó el momento en que las generaciones se unan y la generación de estos grandes hombres empiece a entregar la antorcha a nosotros que somos la nueva generación. Alabanzas al Rey. Hay una generación que se está levantando. Escúcheme, hay una generación que se está levantando. Llegó el tiempo de la conquista, iglesia de la patria. Llegó el tiempo de tomarnos esto en serio. Porque el Señor estuvo con Josué, pero Josué era una persona seria. Como una persona como ellos, allí sentados, le va a entregar esa antorcha a una persona que no quiere relación con Dios. Necesitamos que haya seriedad, porque llegó el tiempo de pararnos en la brecha. Aleluya. Llegó el tiempo de romper los límites y de ver la tierra prometida que Dios tiene para la iglesia de la patria. Aleluya. Pero después de la conquista hay sufrimiento también. Las conquistas no vienen en los buenos tiempos. Las conquistas no llegan cuando estamos todos tranquilos o relajados. Las conquistas llegan en los momentos de dolor, en los momentos de angustia. Alabanzas al Rey. Josué estaba pasando uno de los momentos más duros, más críticos de su vida. Acaba de perder a su mentor, al que le enseñó todo lo que él sabía. Imagínense esta situación. Acaba de perder a su padre espiritual. Estaba de luto. Y todo el pueblo que estaba con él estaban llorando, estaban desesperados. Y pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Ya se murió. Este hombre que hizo tantas cosas aquí se murió. ¿Ahora qué hacemos? Y el Señor les dice: mi siervo Moisés ha muerto. Yo sé que es duro, pero necesito que te des cuenta de la condición en la que estás, Josué. Estás a punto de liderar a 2 millones de personas a la tierra que yo les prometí. Así que necesito que te sacudas. Yo no sé si el Señor le está hablando a alguien esta noche. Necesito que te sacudas y que te sequen las lágrimas, Josué. Así no pares de llorar. Está bien que te duela. Está bien que es difícil la situación. Tal vez haya alguien aquí que todavía está llorando por el pasado. Quizá estás triste porque este año no quedaste en la directiva que querías y todavía te estás lamentando. Tal vez estás llorando por los problemas que tienes en casa. Está bien que todavía te afecten los problemas que tienen, pero necesito que te quites el polvo de las rodillas. Oh santo, que te pongas en pie, dice el Señor. Que te salgas de tu zona de confort. Que te pongas en posición de guerra. Aleluya. Que te pares para una conquista que viene. Porque hay victoria para la iglesia de la patria. Dios todavía sigue siendo el mismo. Él tiene el control aquí. Él tiene el control, iglesia. No se preocupe por el que ya no está.
Cada uno estuvo y fue bendición para nosotros. Pero no se preocupe, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero ¿qué se necesita para una conquista? Primero necesitamos entender la situación en la que estamos. Aleluya. Necesitamos tener claridad para dónde vamos. Porque hay gente que va para donde lo lleva el viento. Qué bueno que tengamos claridad para dónde vamos. Necesitamos, hermanos, no perder el tiempo. El Señor quiere usarnos a cada uno de los que hay conmigo aquí. Esto no es solamente para el pastor, los músicos, los predicadores. Esto es para absolutamente todo el que quiera servirle a Él. Yo no vine esta noche a perder el tiempo. El Señor me envió a decirle a alguien: hey, estamos en tiempo de transición y conquista. Y yo creo que cabe esto aquí. La transición es el cambio, Y yo no sé, yo llevo muy poco en esta iglesia, en esta congregación de la Patria, pero desde que llegué al día de hoy, he visto una transición grande, he visto un cambio grande. ¿Sabe por qué? Porque el dueño de esta iglesia no es el rótulo Iglesia Pentecostal. El dueño de esta iglesia se llama Jesús de Nazaret. Alguien que me le dé un fuerte aplauso al Rey esta noche. Pero lo segundo que necesitamos entender para la conquista, para entrar a la tierra prometida, no es solo la situación. Esta palabra es un poco extraña, no se escucha mucho, pero se la voy a decir. Altitud, con L. No actitud con C ni aptitud con P. Altitud. Mire lo que significa altitud. Distancia vertical de un punto de la tierra con respecto al nivel del mar. Pero alguien dirá esta noche: ¿qué tiene que ver eso con la conquista? Escúcheme. Dios le dice a Josué: Josué, levántate, tú y el pueblo, y crucen este Jordán. Y eso es muy fácil de leerlo. Usted lo lee. Levántense, se pararon y cruzaron el Jordán. Pero escúcheme, por favor. Si miramos realmente lo que tuvieron que pasar para llegar a Jericó, que fue la ciudad que había después del Jordán, fue algo difícil. Y cuando estaba preparando esta palabra, me fui a un mapa que quiero que por favor me ayude a proyectar, si es tan amable. Y miré cómo es el terreno del desierto y el río Jordán. Cuando el pueblo estaba en el desierto, estaba en una altura aproximadamente de 1600 metros de altura en el monte Nebo. Más o menos por acá es el monte Nebo. Ellos tienen que descender al mar, al río Jordán, y cruzarlo. Y luego empiezan a subir hacia Jericó. Quiero que tenga claridad esta noche de lo que le acabo de decir. El río Jordán, donde se cree que el pueblo lo cruzó, es el lugar más bajo de la tierra. No hay un punto más bajo que el Mar Muerto. Ahora se llama el Mar Muerto, pero es el río Jordán. El pueblo tuvo que empezar a descender hasta llegar al Mar Muerto, cruzar aquel mar, aquel río llamado Jordán, y después cruzarlo. Y empezaron a subir, y la primera ciudad que se iban a encontrar después que empezaron a subir era Jericó. Así que toda la conquista fue de subida. Toda la conquista fue hacia arriba. Pero antes de subir, en Dios hay que bajar. Lo voy a repetir. En Dios, para poder subir, tenemos que bajar. Aleluya. Entonces mire esto, donde el pueblo estaba aproximadamente acá en el desierto era casi 1200 metros de altura.
Se dice que el río Jordán está a menos 420 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que donde estaba el pueblo hasta el río Jordán era más de 1500 metros. O sea que caminaron hacia abajo aproximadamente 1,5 kilómetros bajando. Alabanzas al Rey. Ahora imagínese usted este cuadro, una cantidad de gente, un calor porque estaban en el desierto, niños, jóvenes, ancianos, ancianas, todo el pueblo bajando, descendiendo para poder llegar al río Jordán. No era fácil. Quizá algunos resbalaron, quizá otros tropezaron en el proceso. Quizá algunos no aguantaron, porque a veces es más fácil subir que bajar. A veces bajar cuesta un poco más, porque aunque parece más fácil, pero es más peligroso bajar. Porque te puedes desembocar, porque te puedes caer. Pero el pueblo tenía que bajar todo ese camino para poder cruzar el Jordán. Esto me lleva a pensar a mí que en el año 2025 no ha sido un año fácil para alguien aquí. Oh santo. No ha sido fácil poder descender. Quizás este año ha sido difícil. Has perdido muchas cosas. De pronto ha sido un año donde has perdido demasiadas cosas y podrás pensar: yo pensé que esto iba a ser más fácil, como que iba hacia la cima. Yo pensé que esto iba a ser hacia arriba. Aleluya. Pero no, por lo contrario. Yo siento como que voy en picada, como que no veo solución. Yo creo que el Señor está hablando a alguien esta noche. Siento que estoy bajando. Me siento como sin fuerzas, como que ya no puedo más. Oh santo, como que he intentado todo, pero nada tiene resultado. Oh santo. Pero es que primero hay que bajar. Gloria al Señor. Primero hay que descender. Y cuando desciendes, santo, cuando te humillas, bajo la mano del Señor, Él nos exaltará cuando fuere el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque al que se humilla, Dios lo exalta. Oiga, escúcheme, al que se humilla, Dios lo exalta. Por eso no venga aquí de pronto, porque tiene mucho saco y corbata, a creerse más que otro. Al que se humilla, el Señor lo exalta. Yo creo que esta noche aquí necesitamos humillarnos ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien que le pueda dar un aplauso al Rey. Oh santo. ¿Sabe qué significa la palabra Jordán? En hebreo significa descender. Gloria al Señor, significa bajar. Por eso es que antes de una gran conquista, por eso es que antes de lo que vamos a ver aquí en este lugar, ayúdenme con el piano por favor. Antes de una gran conquista, santo, hay un gran dolor y hay una gran tristeza. Y de pronto su corazón está arrugado por todo lo que ha pasado. Como que te fuiste hasta el piso. Pero el Señor te dice: allá abajo es donde te necesitaba. Allá abajo es donde te necesitaba, para que te volvieras humilde, para que te ubicaras y supieras que de aquí para arriba el que te llevo soy yo, dice el Señor. De aquí para arriba el que te engrandezco. No se sienta grande, porque Pablo, que
Pudiésemos decir que era uno de los grandes. Estimó todo por basura con tal de agradarlo a Él. El misionero de los misioneros se humilló. Y yo he hablado con personas, escúcheme, que dicen: antes de ser cristiano yo lo tenía todo. Tenía un trabajo, tenía dinero, pero tan raro llegué a la iglesia y como que ya no tengo nada, como que las cosas cambiaron. Como que me convertí a Cristo y empecé a perderlo todo. Escúcheme esto. Hay gente que dice: yo pensaba que esto era diferente, qué raro es esto. Santo, hasta que el Señor me dijo: cuando una persona está aferrada, aleluya, a algo, yo necesito que pierda ese algo. Yo no sé si alguien me entiende esta noche. Cuando su atención y sus prioridades están en otras cosas, y yo necesito que baje. Yo necesito que se humille. Yo necesito quitarle todo a esa persona para que confíe en mí y no en sus propias habilidades y en sus propias cualidades. Oh, Santo. Yo necesito que Él recuerde, como dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Oiga, mi socorro no viene del negocio, mi socorro no viene de mis habilidades, mi socorro no viene de mis prioridades, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alguien debe adorar al Señor esta noche. Yo vengo esta noche a decirle: no te preocupes. Así hayas tenido que bajar en picada, porque debe de haber gente que está en el piso. Así vayas en picada y parece que ya no puedas. Escucha lo que te dice el Señor: esto va a empezar a subir. Esto va a empezar a mejorar. Oiga, esta palabra es para alguien. Esto va a empezar a elevarse. Escúchelo, esto va a empezar a dar fruto, iglesia. El Señor te va a empezar a exaltar. Oh, oh, Santo. ¿Qué cosas has tenido que dejar? ¿Qué cosas has tenido que perder? ¿Cuántas cosas has tenido que dejar para poder cruzar este Jordán? ¿Sabe una cosa, iglesia? Las grandes conquistas comienzan con grandes sufrimientos, con momentos de dolor. Acaban de perder a su líder Moisés, al que prácticamente hacía todo allí, el que tenía comunicación directa con Dios, había muerto. Y como si fuera poco, tenían que descender 1,5 kilómetros. Era incómodo, pero valió la pena. Santo. Era incómodo, pero llegaron al río. Pero Dios hizo algo que esta generación nunca iba a olvidar. Porque escúcheme muy bien: la generación que salió de Egipto no fue la generación que entró a la tierra prometida.
La generación que salió de Egipto murió en el desierto porque no le creyeron a Dios. Y yo quiero decirle a alguien: no puedes morir en el camino. Has cruzado muchas cosas, te han sucedido miles de otras, pero hoy estás aquí. Solo hubo 2 personas de esa generación, aleluya, que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida: Josué y Caleb. De 2 millones de personas, escúchelo, solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Todos los demás murieron. Pero mire lo especial aquí. La generación que entró a la tierra prometida, ellos no vieron cuando se abrió el Mar Rojo. Ellos no lo vieron. Ellos no estuvieron allí. Ellos nacieron en el desierto. Fueron criados en el desierto. Entonces Dios dijo: así como sus papás pasaron por el Mar Rojo y vieron cómo lo abrí y pasaron en seco, aleluya, a estos quizás no les tocó ver el Mar Rojo, pero les tocó ver el río Jordán. Oiga, ¿alguien lo puede alabar esta noche? El mismo Dios que abrió el Mar Rojo abrió el Jordán. Diferentes desafíos, pero el mismo Dios. Por eso, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos preocupamos? Si esta generación cruzó en seco el río Jordán. Y termino con esto. Aquí viene lo más importante, lo que más me gusta del Señor. No solo es importante la situación y la altitud. Escúcheme, lo tercero que es importante, y es la temporada. Cuando el pueblo llega al Jordán, lo tenían que cruzar. Pero la temporada en la que ellos cruzaron aquel río es demasiado importante. Le pido por favor me ayude a proyectar Josué, el capítulo 3, verso 15. Quiero que alguien se vaya para su casa tranquilo esta noche y deje de preocuparse por cosas que usted no tiene que cargar. Escúcheme lo que dice, por favor. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Y aquí hay un paréntesis. En la Biblia Reina Valera, léalo por favor, hay un paréntesis y dice: porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Dios le dice al pueblo: los sacerdotes van a ir delante del pueblo, ustedes van atrás. Ellos no cruzaron en agosto, tampoco lo cruzaron en septiembre ni en noviembre. Pero ¿qué tiene que ver el tiempo con esto? Escúcheme. Lo cruzaron en el mes de mayo, de marzo a mayo aproximadamente en nuestro calendario. Pero ¿cómo lo sé? Dice que cuando ellos cruzaron el río Jordán, el río estaba desbordado porque era tiempo de la siega o la cosecha, que es lo mismo. Y la cosecha en Israel se da en primavera. Y la primavera en Israel siempre es en los meses de marzo a mayo en nuestro calendario grecorromano. Pero mira aquí lo especial. Porque cuando el pueblo fue a cruzar el río Jordán, la temporada en la que lo cruzaron era una temporada donde el río estaba crecido. Entonces, si en una temporada normal el río tenía 100 metros de anchura, en la temporada que ellos la cruzaron, el río estaba desbordado, dice la palabra del Señor. Entonces, lo que antes era aproximadamente de 100 metros, ahora estamos hablando de 300 metros. El río estaba grande.
El río estaba crecido. El río se había desbordado. Pero ¿qué tiene que ver esto con la conquista? ¿Por qué es tan importante la temporada en la que ellos cruzaron el río? Aquí va la respuesta. La temporada cuando ellos cruzaron el río era una temporada más difícil que cualquier otra. Si ellos hubieran cruzado el río en los meses de septiembre, octubre, noviembre, el río estaría angosto y era más fácil de cruzar. Pero como lo cruzaron entre marzo y mayo, el río era enorme. Y entonces aquí es donde está la clave esta noche. Si el río se desborda, si el problema se hace más grande, si antes tenías una enfermedad chiquitica y ahora es incontrolable, si antes era algo manejable pero ahora todo se salió de control, si antes manejabas a tus hijos pero se te salieron de las manos, no te preocupes, porque sabes algo, es tiempo de cosecha. El río se desborda en el tiempo de la cosecha. Alabanzas al Rey. Cuando el río se desbordaba, era la señal de que había llegado la cosecha. Y Dios hubiera podido llevar al pueblo a cruzar el río en tiempo más fácil, en una temporada mejor. Alabanzas al Señor. Y tal vez te has preguntado, ¿por qué me tocó vivir lo que estoy viviendo? ¿Por qué en esta temporada? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas lágrimas? ¿Por qué tantas cosas que no puedo controlar? Porque el río que era chiquito ahora se desbordó. ¿Qué pasó? Es que el Señor le dice a alguien esta noche: necesito que se desborde, porque si el río se desborda es señal de que viene una cosecha. Le estoy hablando a alguien en esta iglesia. Viene una cosecha enorme para tu vida. Viene una cosecha grande para la iglesia de la patria. Pero tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. Quiero invitarlo a que se ubique sobre sus pies. No te preocupes por el problema que tienes. No te preocupes por la dificultad que estás pasando, que vienes cruzando. Llegó el día de que cruces este Jordán. Sin Moisés, sin nuestros antepasados, sin nuestros pioneros de la iglesia, sin los apóstoles, pero con el Señor Jesucristo. Levanta tus manos por favor conmigo en esta hora y preséntale tu problema al Señor. Ese problema que es tan grande y que tú no puedes controlar. Recuerda que cruzaron en tiempo de cosecha, y después de que cruzaron aquel río, empezaron a subir hacia la tierra de Jericó. Alguien va a empezar a subir y alguien va a decir qué es lo que está pasando con ellos. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que el Dios que estuvo con Moisés está con la iglesia de la patria. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Permite, Dios mío, humillarnos ante tu presencia, Señor. Permítenos, oh Dios, cruzar este Jordán, Dios mío. Aunque quizás solos, Señor. Aunque quizás con problemas y dificultades, Dios mío. Aunque a veces con dolores, Señor. Con desánimos. Aunque a veces sin querer. Aunque a veces sin ganas de venir a la iglesia. Aunque a veces con ganas de echar para atrás. Pero necesitamos cruzar este Jordán, Señor, porque tú estás con nosotros. Ayúdanos, Dios mío, porque tú estarás siempre, Dios poderoso. Es la promesa que has dado a tu iglesia, Señor. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
Cuando tú estés frente al mar y no tengas que atravesar, llamaste